¿De ahí puede venir algo bueno? Claro que sí. Bienvenidos otra vez a este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia Dios es Fiel para poder acercarnos al texto bíblico juntos y poder buscar palabra de Dios. Creemos que cuando hacemos este ejercicio de buscar en la Biblia lo que Dios tiene para nosotros, es su Espíritu el que nos habla, el que nos guía, el que nos desafía, el que transforma lo profundo de nuestro ser, pero también cambia nuestra manera de ver la realidad y acercarnos a los demás para poder tener esa vida abundante que Dios nos propone. Y me gustaría que en esta oportunidad pudiéramos acercarnos al Evangelio que escribe Juan, el apóstol Juan, y vamos a leer el capítulo 1, vamos a ir a los versículos 43 al 51. Es un pasaje muy interesante y vamos a leerlo. Dice: al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿y cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo: maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Y también dijo Jesús: les aseguro a ustedes que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, el texto es muy interesante y está lleno de un montón de elementos que van a mostrarnos algunas cuestiones muy importantes. Lo primero que me gustaría mencionar es que cuando el texto plantea esto de que Jesús decidió ir a la región de Galilea, Jesús decide ir al mismo lugar donde él había sido criado. ¿Y por qué planteo esto? Porque no es el mismo lugar donde Jesús nace que el lugar donde se cría. Jesús, bueno, la mayoría de nosotros sabemos que Jesús nace en Belén. La mayoría de los villancicos hablan de esto, las canciones acerca de Navidad, y todos hablamos de Belén, que es el lugar donde Jesús literalmente nace. Sin embargo, Jesús es criado en Nazaret, que es un pueblo de Galilea, un pueblo bastante, marginal de la zona. Por eso es que hay una serie de elementos acá que vale la pena mencionar como contexto para entender la reacción de los personajes y cómo interactúan entre ellos. Dice que encuentra a Jesús a Felipe y le dice: sígueme. Y esta frase, este desafío, esta propuesta de vení, seguime, era aquello que decían los grandes maestros cuando encontraban a alguien que podía ser su discípulo. Y vale la pena mencionar que la relación entre un maestro, ¿sí?, judío de esta época, un rabino muy importante, y un discípulo, era la relación de alguien que este discípulo iba a seguir a su maestro por todos lados, tratando de ver cómo actuaba y cómo reaccionaba, qué cosas decía y cómo se movía para poder imitarlo y ser, al fin y al cabo, igual que su maestro. Y este es el desafío, en primer lugar, que le hace Jesús a Felipe. Y es interesante porque plantea que este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Ya Jesús decide tomar a sus primeros discípulos, y no planteó solamente a gente que lo seguía o que lo consideraba un gran maestro, sino ya a sus discípulos, a gente que iba a estar más cerca de él, entre personas de esta zona, Galilea. Y vale la pena mencionar que Galilea era justamente, para los judíos, una zona despreciada, porque era una zona muy influenciada por el pensamiento helénico, ¿sí? Se habla inclusive en la Biblia Galilea de los gentiles, cuando se empieza en algunas, por lo menos, de las profecías mesiánicas, ¿sí?, acerca de Jesús, se habla de que Jesús iba a venir de Galilea de los gentiles, un lugar menospreciado. Justamente este mote, Galilea de los gentiles,
¿sí? Tiene que ver con esta cuestión de que era un lugar en donde las culturas de otras naciones habían prendido fuerte. No nos olvidemos que las conquistas se habían sucedido de diferentes imperios, ¿sí? Desde el imperio asirio, babilónico, persa, luego los griegos, los romanos luego, y cada oleada, ¿sí? de conquistas había transformado el pensamiento y la cultura de ese lugar. Para los judíos que eran del sur, ustedes recuerdan que está Galilea, después está Samaria y abajo está Judea, para los judíos esta zona era gente muy bruta y que estaba lejos del conocimiento centralizado que estaba en relación al templo de Jerusalén y a toda la cultura que se rodeaba en ese lugar. Jesús se cría en esta zona, en Galilea. Es menospreciado por muchos y evidentemente también lo es por Natanael. Vamos a seguir en el versículo 45. Dice que Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribe Moisés en los libros de la ley y de quien también escriben los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Evidentemente, José de Nazaret es un personaje de algún modo conocido, por eso es la referencia. Pero es interesante también mencionar que ya Felipe habla de Jesús como alguien de quien se escribe, alguien a quien se espera, ¿sí? No es alguien, un maestro más, sino es de quien Moisés y los profetas escriben. Pero después también se menciona que es el hijo de Nazaret, es el hijo de José que viene de Nazaret. Con lo cual hay una cuestión ahí medio ambigua en cuanto al modo de referirse a él. Y entonces Natanael dice esto, ¿no? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Volviendo a este prejuicio, a este menosprecio que tiene acerca de Jesús. Pero Felipe lo confronta con otra cuestión. Le dice: bueno, vení y fíjate vos por tu cuenta. No te quedes con ese prejuicio. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y es un juego de palabras porque ustedes recuerden, y el texto bíblico en los evangelios sobre todo, está lleno de menciones y de alusiones a un contexto cultural, a un contexto de lectura de las escrituras que continuamente está presente en el pueblo. Por supuesto, si nosotros hiciéramos referencia, hay una película muy entretenida que se llama Metegol. Y en la película Metegol hay un momento donde el intendente del pueblo vende todo el pueblo de una manera muy chanta, muy corrupta, ¿no? Y se va en un helicóptero desde la azotea del municipio. Entonces, esa es una referencia que para nosotros como argentinos nos genera un vínculo inmediato con la situación del año 2001 y esa crisis terrible que terminó con el gobierno de ese presidente que tuvo que escaparse, casi vamos a decir, de la Casa Rosada en un helicóptero. Bueno, así también en la cultura de ese momento, hablar de Israel como el nombre que Dios le pone a Jacob. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Esaú? Que Jacob engaña a Esaú y ese era el nombre, el engañador, ¿se acuerdan? Pero Dios transforma la vida de este personaje de la Biblia y le cambia el nombre también por Israel. Entonces, cuando dice Jesús acerca de Felipe que este es un verdadero israelita en quien no hay engaño, hay una alusión directa a este momento, a este elemento que está presente en la cultura del pueblo de Israel en general, y en este momento particular hace alusión a algo que evidentemente a Natanael lo golpea. Y entonces le dice: ¿cómo es que me conoces? Entonces Jesús le responde: te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanael le responde: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y a este punto me parece que es fundamental mencionarlo,
esta secuencia, estos dos títulos que le da a Jesús. Vos no sos cualquiera, vos no sos solamente un maestro, que estaba claro que lo era, pero era algo más. Y le dice, vos sos el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y esa secuencia, esos dos títulos son indudablemente títulos y reconocimientos mesiánicos. Natanael acaba de darse cuenta que Jesús no es otra cosa que el Mesías. Queda deslumbrado, pero Jesús le responde, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Y también le dice Jesús, ¿sí? Les aseguro a ustedes que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, haciendo referencia a sí mismo. Y esta nuevamente es una referencia a la historia de Israel, de Jacob, que se vuelve a Israel. Ustedes recuerden que Jacob en un momento cuando va huyendo, queda dormido en un lugar, ¿sí? Y en ese lugar, cuando despierta, él tiene una visión acerca del cielo abierto y los ángeles que subían y bajaban, y por eso él, profundamente conmovido, dice, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero Jesús dice que sobre él van a ver subir y bajar ángeles del cielo, ¿sí? Entonces dice, planteando que él va a ser ahora esta casa de Dios y puerta del cielo. Me gustaría mencionar aquí una cuestión, y es la transformación de cómo Natanael, ¿sí?, tiene un cambio en la forma de ver a Jesús. En primera instancia, Natanael, como la mayoría de los religiosos de su época, consideran a una persona que viene de Galilea, y particularmente de Nazaret, en el caso de Natanael, como una persona sin estudios, bruta, que no puede ofrecer mucho, ¿sí? Por eso la frase de Natanael, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Pero muestra claramente ese prejuicio, un prejuicio que muchas veces nosotros tenemos al acercarnos a Dios, al acercarnos a Jesús, al acercarnos a esto que Dios puede hacer en nosotros. Y muchas veces nuestro prejuicio está relacionado con lo que nosotros creemos que Dios puede hacer o no, con cómo Él puede actuar o no, o de qué somos merecedores nosotros, o quienes nos rodean. Y ese prejuicio acerca de Dios, acerca de Jesús, está presente, y nosotros nos acercamos a Él a través de ese prejuicio, creyendo que solamente Dios puede actuar según lo que nosotros creemos que Él va a hacer, o de lo que Él debería hacer, ¿sí? Y muchas veces el Señor nos sorprende con cosas que no esperábamos. Natanael es puesto en evidencia con algo que solamente él conoce. Y es interesante que el texto bíblico no muestre de cuál era ese elemento. ¿Qué estaba haciendo Natanael bajo la higuera? Nosotros podemos sospechar, decir un montón de cosas, pero el texto bíblico no dice nada. Solo dice que había una circunstancia en ese estar bajo la higuera de Natanael que Jesús conoce en lo profundo del corazón, y que al mencionarlo le genera esa clave a Natanael para entender que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y también nos interpela a nosotros. ¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón? Eso que solo Dios sabe. Bueno, eso es algo que solamente podemos saber nosotros, pero que también Dios sabe. Pero este prejuicio con el cual nosotros nos acercamos tiene múltiples modos de abordarse. Porque hay un prejuicio que tiene que ver con lo que nosotros creemos que Dios puede hacer, o que lo que Él hace solamente es así o asá. No puede haber una tercera vía o una cuarta o lo que fuere, lejos de nuestra preconcepción de ese obrar de Dios. Sin embargo, Dios nos desafía a poder abrir nuestro pensamiento y estar abiertos a su obrar. Pero también hay dos miradas más que nos permite el texto. La primera es pensar cómo nosotros prejuzgamos a quienes nos rodean y creemos que Dios puede hacer o no en los que están a nuestro alrededor.
Porque seguramente desde una perspectiva discursiva nosotros vamos a decir, no, claro, porque Dios puede transformar la vida de cualquiera. Y entonces esta persona en manos de Dios puede no tener límites, pero muchas veces es un discurso. Nosotros no creemos que esa persona pueda ser transformada de ese modo. Y te invito a que puedas abrirte a esa posibilidad, pero también te invito a que puedas abrirte a la posibilidad de que Dios transforme tu vida de un modo que no esperabas. Y entonces puedas decir junto con Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Dios te bendiga.